Piscis, el eclipse para ti corresponde en la casa 6, una casa que no es fácil para Piscis, porque a Piscis le gusta más la casa 12, le gusta más la casa 4, le gusta más la casa 8, y como que este eclipse en la casa 6 pone un poquitico a los Piscis como, ¿y esto de qué va? Es un eclipse que invita a hacer cosas, Piscis, hacerlas, pragmatizarlas. Como además está relacionándose mucho Mercurio que está en ese eclipse se relaciona bastante con el planeta regente de Piscis, que es Neptuno. Ahí está la clave, Piscis, no la busques más. La clave, ¿dónde está? Hacerlo práctico. Este eclipse viene a mostrarle a Piscis que hay que hacer un gran trabajo, empezar a hacer un gran trabajo en la zona 6, en dietas, reestructurar hábitos, cambiar la agenda. Si el nodo sur está en ese eclipse, le está pidiendo a Piscis, ¿qué tal si dejamos de hacer lo mismo y empezamos a hacer cosas nuevas? Empezamos a darle vida a las imágenes o a darle vida también a los sueños. Este trígono entre Neptuno y entre Mercurio le da la oportunidad para que los sueños sean realizables. Pero aquí es discernimiento, Piscis. Es un eclipse que pide corazón, es un eclipse que pide fuerza, es un eclipse que está pidiendo también deseo concentrado en mi verdadero poder y en mi verdadera intención. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Eso es lo que te está diciendo el eclipse ahí, con Júpiter. Hay posibilidades. Hablando de qué pasa si no hay posibilidades, Piscis, ahí el eclipse está diciendo, a lo mejor no has visto la película completa, estás viendo solo una partecita. No hay ningún planeta que haya en este momento en Piscis. Todos los planetas ya pasaron por allí y ustedes están listos. ¿Qué significa listos? Para recibir. Como ya ustedes entregaron la corona del nodo norte, ahora toda la energía se volca hacia la casa 6. Posibilidades hay. Claro que sí las hay. Hay muchas formas en la manera en la que tú te puedes ver y proyectar. Es empezar a sacar esa luz y ese brillo. ¿Qué hay que conectar si tú eres de signo Piscis, ascendente o tienes la luna allí? Primero, darte cuenta que algo debes cambiar en tus rutinas, casa 6. Si se está eclipsando la casa 6, el universo a gritos te está pidiendo por ahí no es y esto hay que cambiarlo o sencillamente con Saturno en trígono al eclipse, sacarle tiempo. ¿Dónde quizás podría estar la parte más engorrosa, en este caso para Piscis, entre Neptuno y la cuadratura hacia Marte? Creer que las cosas ocurren porque sí. Y en este momento la vida no te está diciendo eso, Piscis. A otros signos sí, pero a ti te está diciendo que las cosas ocurren cuando sabes unir el tiempo, Saturno, cuando sabes unir Júpiter, la esperanza, cuando sabes unir también el Sol con la intención de hacer cosas nuevas, así sean pequeños actos, pero cosas nuevas donde tú puedas ir filtrando toda esa energía neptuniana y los sueños se puedan hacer realidad. ¿Dónde hacemos realidad nosotros los seres humanos los sueños? ¿Ustedes saben en qué casa se hacen realidad los sueños? ¿En cuál de las 12 casas de la astrología los sueños se hacen realidad? Ojo, los sueños, porque las fantasías no se hacen realidad. Entonces, si eres de signo Piscis, ascendente o luna Piscis, ten en cuenta que hay que aprender a diferenciar esta cuadratura entre Neptuno y Saturno. Entre Neptuno y Aries. ¿Y qué significa esta cuadratura? Que una cosa son sueños y otra cosa son fantasías. Las fantasías son fantasías y nunca se van a hacer realidad. Jamás. Pero los sueños neptunianos sí se pueden hacer realidad. ¿Dónde se hacen los sueños realidad? En el antagónico de Neptuno. Si Neptuno rige los sueños y Neptuno es el que gobierna la casa 12, quiere decir que aquí sueño. Por eso rige el descanso, la noche, la parte donde nosotros estamos en reposo, soñar, cuando estamos dormidos. ¿Y dónde se hace realidad? Los sueños se hacen realidad en la casa antagónica a Neptuno, es decir, en la casa 6. Por eso la casa 6 es de Virgo, opuesto complementario de Piscis, es de Mercurio, donde Mercurio en este momento está ahí para el eclipse. Hay Júpiter, hay esperanza, hay brillo, pero debe haber identidad. Estar dispuesto a soltar algo para darle espacio a lo nuevo. Porque si cíclicamente Piscis sigues haciendo lo mismo y no activas una energía de novedad de acción,
pues vas a seguir alimentando la fantasía. Y la fantasía es muy frustrante, porque cuando Piscis se da cuenta que la fantasía, que el mundo de su fantasía no tiene espacio en la realidad, en la casa 6, en su cotidiano vivir, pues eso frustra a cualquiera. Lo primero que debes hacer con este eclipse que te está diciendo es ser realista. Por eso Saturno está jugando en un trígono hacia el eclipse. Sé realista y mira cuáles son las fantasías y sepárala de los sueños. Ahora, cuando ya tengas identificado tu lista de sueños, manos a la obra, porque lo que se está eclipsando es la casa 6 y la casa 6 es del trabajo, de la cotidianidad, de lo que podemos hacer. Por eso la casa 6 están las cosas que tienen soluciones en la vida. Atrévete a soltar ese tema. Atrévete a soltar esos miedos, esas cosas y empieza al ruedo. Lánzate en el ruedo, no esperes a la perfección. Ahora es una muy buena puesta en escena, muy, muy buena puesta en escena con este eclipse en Leo para que Piscis, claro, el 12 de agosto se eclipsa la casa 6 y el 27 de agosto va a haber una luna llena que va a ser el segundo eclipse entre la casa 12 y 6, o sea, terminando de cerrar el proceso de que los sueños sí se hacen realidad, pero si la chispa divina no está ahí metida, grave. Si se nos va la fe, si se nos va la esperanza, si se nos va la idea para otro lado y le damos más espacio a la fantasía, vamos a ser hijos presos de Neptuno. Y los hijos presos de Neptuno, usualmente nosotros les llamamos frustración, porque es muy frustrante no poder aterrizar la fantasía. Y claro, la fantasía es fantasía y nunca va a tener espacio dentro del mundo real. Pero los sueños sí. Ahí está. Eclipse, eclipse a 20 grados de Leo en la casa 6 en el mundo de las realidades para Piscis, ¿no? Con corazón, con fuerza, con energía, con fe. Y la casa 6 es de Virgo. ¿Qué quiere decir la casa 6 de Virgo? Que eso no es de un día para otro, que esto es con tiempo. Y Saturno en trígono, que esto es despacito y bien masticado. Esto no es a lo Piscis de que lo fantaseo y mañana se da, no. Esto hay que hacerle una destilación, esto tiene que pasar por su proceso de selección. Por eso ahí está Mercurio, aterrizar y mirar muy bien si de pronto me estoy pegando es de fantasías. No, me estoy pegando de fantasías y lo primero que tienes que aprender a decirte, Piscis, es tus propias verdades. No, tú misma a tu propio cerebro o tú mismo a ti mismo decirte, esto es fantasía, esto es ilusorio, esto no me sirve. Ah, estos sí son mis sueños. Sí, estos son mis sueños y estos sueños los inicio por aquí. Ahí es donde está el gatille. ¿Mm? Ay, qué bellos girasoles, miras. ¡Wow! Piscis. Dicen por acá, gracias por todos esos regalitos, gracias por su tiempo también, porque lo más preciado que podemos darle al otro es el tiempo. Gracias por estas casi 2 horas de programa, yo creo que ya hemos estado más o menos. Vamos a mirar. Mm, Yo creo que sí, 2 horas de programa. Vamos a mirar. Aquí terminamos para todos los signos. Pasamos signos ascendente uno a uno. Pasamos todos los signos. Que tengan también ustedes el mejor de los portales hoy 8, sábado 8 de agosto. Qué delicia haber compartido con ustedes estas 2 horas. Queda grabado en mi canal de YouTube. Ustedes pueden ir allá, Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico, y ahí queda grabado en el canal de YouTube para cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo. El mejor de los regalos que podemos tener hoy 8 de agosto es saber que estamos vivos efectivamente para conectar con nuestra verdadera esencia. Ir hacia ese espacio diminuto sagrado de nuestro corazón iluminado es lo más preciado que podemos hacer un día como hoy, cuando afuera hay tantas imágenes contradictorias a lo que puede llegar a ser mi realidad. La fe no se busca afuera. La esperanza no se busca afuera, porque es efímera. Siempre que la vemos afuera es efímera. Siempre que nos ilusionamos con una fe o con una esperanza afuera o en un otro, estamos destinados a vivir la frustración. Pero cuando buscamos esa fe y cuando buscamos esa energía dentro de nosotros, sabemos que es auténtica y que es única. Todos venimos a brillar. Todos tenemos una zona Leo en nuestra carta natal.
Lo único que debemos hacer es reconocer dónde estoy siendo gato, dónde estoy maullando como un gato, maullándole a la luna, y la vida me está pidiendo conectarme con esa energía de Leo para aprender a rugir. Estar dispuestos a dejar de ser gato para sacar ese Leo, esa fuerza, como lo hizo Hércules en la mitología griega, y atrever a pelear con nuestras propias bestias, sin matar al ego porque lo necesitamos. El ego es la estructura física, el ego es lo que le muestro al mundo. Por el ego y gracias al ego es que podemos darnos abrazos los unos con los otros. Entonces ahí no está el tema. El tema va mucho más allá de si hay cuerpo o no. Que seamos grandes precursores de esa luz que cada uno de nosotros tenemos y la vida nos traiga siempre la mejor de las experiencias para vivir en tiempo y forma. Aprovechemos este 8 de agosto celebrando y honrando la vida así. Gracias a todos ustedes, a los de TikTok, gracias también. Mira tan bella, luz, amor, fe, esperanza, resiliencia, me encantan esas palabras. De eso debemos ser multiplicadores, porque afuera hay de lo otro. Entonces, seamos multiplicadores ascendentes en Géminis, ustedes que son el parlante, a vibrar también en eso, en esas bellas frases que nos llenan el alma. Claro, no llenan el afuera, no son la solución a nada, pero sí hace que veamos y que interpretemos la vida con otros ojos, y eso ya es mucha dicha. Eso ya es mucha dicha. El mundo sigue siendo mundo. Los planetas siguen orbitando. Seguimos hablando de astrología y seguimos haciendo cortes de horoscopía. Hoy lo hago yo, mañana lo harán otros, en el pasado lo hicieron otros, pero lo importante es la huella que vamos dejando conforme vamos haciéndolo. Eso es lo verdaderamente importante. Gracias a eso hemos pasado muchas generaciones y seguirá siendo de esta manera. No sabemos cuándo se apague la luz en esta tierra. No sabemos en nuestra pequeña tierra llamado cuerpo cuándo debamos entregar ese mameluco y cuándo debamos vibrar y ayudar desde otro lugar. Pero mientras llega ese momento, encarguémonos de decir estoy vivo. Y si estamos vivos y calientes y los órganos están calientes es porque hay mucho que se puede hacer. No hay mejor forma de honrar la vida que sintiéndonos vivos, que saber que podemos hacer. Esa es la mejor forma de honrar estar vivo. No tanto es tener, sino sentir que lo tengo y sentir que puedo. Así físicamente no exista, así físicamente no pase, por lo menos que está dentro de mi energía y está dentro de mi existencia. Que en algún momento el eco de la réplica de la misma vida se va a encargar de mostrármelo y voy a decir, uy, esto lo intencioné hace tantos años y mira, hasta ahora se manifestó, porque hay una línea de tiempo en la que todo va pasando. Que el cuerpo no nos engañe haciéndonos creer las limitaciones de lo que no podemos hacer. Por lo menos que haya un lugar donde yo sí puedo estar conmigo mismo a solas y que no sea yo el mismo enemigo de mi propia existencia, suficiente con los retos que la vida trae para nosotros también ponernos a ser oponentes de nosotros mismos. Suficiente nos cuesta a cada uno de nosotros sostener la existencia del yo, sostener 70 kilos, sostener 1,50 m o lo que midas tú. Suficiente trabajo con el ego propio como para también tratar de hacerlo con un ego ajeno. Creo que ahí está la clave. Que tengamos un excelente sábado portal 8 del 8 y lo honremos de esta manera aunque estemos online. Un abrazo para todos, gracias por su tiempo, compártanlo también si les hace ruido, si les vibra a ustedes con este espacio. Cuídense mucho y muy posiblemente nos veamos mañana con Juan Carlos Gómez en un temazo que estamos preparando y les va a encantar. Abrazote, gracias, cuídense mucho. Gracias también por sus mensajes, por sus likes, por sus contribuciones. Gracias también a los nuevos suscriptores, las nuevas personas que se suscribieron a la membresía. Gracias también por eso. A los donantes y demás, gracias por ello también. Un abrazo por sus contribuciones, las recibo con mucha humildad, con mucho amor también. Saber que es una manera de contribuir también al ejercicio y al trabajo que se hace acá. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias.